Vamos ahora con un nuevo caso de movimiento relativo. El ejercicio 11.125 del Byron-Johnston nos dice que un bote se mueve hacia la derecha con una desaceleración constante de 0.3 metros por segundo al cuadrado, cuando un muchacho que está en la cubierta D lanza una pelota con una velocidad inicial relativa a la cubierta que es vertical. La pelota asciende hasta una altura máxima de 8 metros sobre el punto de lanzamiento y el muchacho debe dar un paso hacia adelante una distancia d para cacharla a la misma altura a la que la lanzó. Determine a. la distancia d, b. la velocidad relativa de la pelota con respecto a la cubierta en el momento de cacharla. Antes de iniciar el ítem A, vamos a hacer un análisis de la situación. La persona le da un impulso vertical inicial a la bola. Si este movimiento se diera en tierra firme, donde el sistema de referencia no está en movimiento, entonces la bola ascendería hasta una altura máxima y regresaría hacia el mismo punto. Sin embargo, como en este caso el sistema de referencia está en traslación, para un observador que está fuera del bote como nosotros, veremos que la bola va a adquirir una componente horizontal de velocidad Vxb, la cual será igual a la velocidad que tenía el sistema de referencia justo en el momento que se lanzó la bola, es decir, Vd. Nosotros como observadores externos veremos una trayectoria parabólica de la pelota debido a que el sistema de referencia tiene una aceleración negativa. Entonces, la bola viajará con mayor rapidez que el bote. Entonces la bola caerá alejada con respecto al punto desde el que se lanzó, pues en el tiempo de vuelo el bote avanzó una distancia la cual es menor que la distancia que avanzó la bola, debido a la aceleración negativa de frenado que tiene el bote. Ya para el ítem A, nosotros sabemos que la pelota partió desde una posición inicial relativa de B con respecto a D y llega finalmente hasta otra posición de B con respecto a D. Entonces vean qué sencillo. D tendría que ser la posición final relativa de B respecto a D menos la posición inicial relativa de B con respecto a D. Vean que este punto en el espacio absolutamente podemos definir lo que es una posición inicial de 0. Entonces cancelamos el término y la distancia D es simplemente la posición final relativa de B con respecto a D. Con esta conclusión, nosotros sabemos de movimiento relativo que la posición de B con respecto a D final tiene que ser la posición final de B menos la posición final de D. Para la partícula B, si analizamos su movimiento horizontal, sabemos que se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme porque adquiere la componente de velocidad inicial del bote, pero se mantiene constante a lo largo del vuelo. Por lo tanto, sabemos que la posición final de B es equivalente a la posición inicial de B más la velocidad constante de B por el tiempo. Vean que la posición inicial de B coincide con la posición de B respecto a D, la cual era 0. Entonces se cancela el término. Y la velocidad constante horizontal de B es Vd. Entonces la posición final de B es simplemente la velocidad Vd multiplicada por el tiempo de vuelo. Por otra parte, si analizamos el movimiento del bote o de la cubierta D, nosotros sabemos que tiene aceleración constante, por lo tanto estamos en mRUA. Nosotros sabemos que la posición final de D es equivalente a la posición inicial de D más la velocidad inicial de D por el tiempo más un medio de la aceleración de D tiempo al lado. La posición inicial de la cubierta es 0. Entonces la posición final de D es equivalente a la velocidad inicial de D, la cual es Vd. Tiempo más un medio de la aceleración de D tiempo al lado. Vean que entonces ya tenemos los términos de posición final de D y de B. Entonces, sustituyendo en XB respecto a D, tenemos que la posición final de B respecto a D sería todo XB, es decir, VDT. Y le restamos toda la posición final de D, es decir, toda esta expresión. Vean que acá nos quedaría VDT
menos v de t, entonces se pueden cancelar. Por lo tanto, la posición relativa final de b respecto a d es simplemente menos 1/2 de la aceleración de d tiempo al cuadrado. La aceleración ya la tenemos, es de 0.3 metros por segundo al cuadrado, pero hacia la izquierda, es decir, va en sentido negativo a nuestro eje de referencia positivo. Y el tiempo de vuelo en que la partícula estuvo en el aire, que fue donde se dio el desplazamiento, no lo conocemos. Por lo tanto, la siguiente etapa del algoritmo de solución será determinar dicho tiempo de vuelo. Para estimar esta cantidad, primero vamos a determinar la velocidad inicial a la que partió la pelota en B. Vean que entonces podemos analizar el movimiento de la bola desde el punto de salida hasta el punto de altura máxima. Verticalmente sabemos que la posición vertical inicial de la pelota la podemos considerar como 0. La posición final hasta la altura máxima es de 8 metros. La velocidad inicial vertical es desconocida y en el punto de altura máxima tenemos una velocidad vertical final equivalente a 0. Y la gravedad es un vector vertical hacia abajo de 981 metros por segundo al cuadrado. Podemos utilizar la relación de cuadrados. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Podemos hacer 0 la velocidad final y la posición inicial. Si despejamos la velocidad inicial vertical, sería 2 veces la posición final, gravedad y raíz cuadrada. La velocidad inicial de la partícula era 2 por 981 por 8 raíz cuadrada, lo cual es equivalente a 12,528 metros por segundo. Esa velocidad la calculé porque vean que el tiempo que tarda la partícula en ascender es el mismo tiempo que tarda la partícula en bajar. Entonces, el tiempo de vuelo total va a ser 2 veces el tiempo para subir hasta Hmax. Y para saber ese tiempo requeríamos de la velocidad inicial, porque recuerden que se va a cumplir que esa rapidez inicial evolucionaría hasta una velocidad final de 0 en un tiempo t. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la inicial menos la gravedad por el tiempo. Cancelamos la velocidad final, despejamos el tiempo. V0y entre g. El tiempo para subir hasta Hmax sería 12,528 entre 981. Eso es equivalente a 1,277 segundos. Con ello, el tiempo de vuelo es 2 veces 1,277, lo que es equivalente a 2,554 segundos. Este tiempo también lo habrían podido calcular considerando el cambio de posición de la partícula en el inicio hasta el final, porque vean que la posición inicial sería y0 igual 0 y la posición final sería y igual 0. Entonces utilizan la ecuación más típica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y despejan el tiempo. Con todo ello ya podemos saber la distancia d, la cual era 1/2 negativo de la aceleración de d tiempo al cuadrado. Es decir, menos 1/2 por menos 0,3 por 2,554 a la 2. Eso nos da como resultado una distancia de 0,978 metros, casi un metro. Listo el enunciado A. Para el ítem B requerimos la velocidad relativa de la pelota con respecto a la cubierta en el momento de cacharla. Recordemos de la cinemática de movimiento vertical que si la partícula salió desde la mano de la persona con una velocidad inicial v0yb, la cual ya calculamos, entonces al momento de llegar a esa misma altura en el descenso tendrá exactamente la misma magnitud de velocidad pero en dirección contraria. Entonces ya conocemos la velocidad final de la partícula al momento de cacharla. Podemos estudiar el movimiento relativo de B respecto a D. La velocidad final relativa de B con respecto a D sería un vector que va a tener dos componentes, una componente X de velocidad relativa en Y y una componente Y de velocidad relativa en J. Entonces analicemos esa velocidad relativa primero a nivel horizontal. Si analizamos B,
Durante todo el recorrido tiene una velocidad constante xb que era vd. Y si analizamos d, nosotros sabemos que está en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces la velocidad final de d es igual a la velocidad inicial de d más la aceleración de d por el tiempo. Recordemos que inicialmente el bote viaja a una velocidad vd. Entonces la velocidad final de d se puede convertir a vd más aceleración de d por el tiempo. Entonces vean la componente horizontal del movimiento relativo. Sería igual a la componente horizontal de b menos la componente horizontal de d, es decir, vd menos vd más ad por t. Cancelamos vd con vd y nos queda una componente horizontal de movimiento relativo menos AD por T. Del ítem anterior ya conocemos todos los datos. Tenemos un negativo de fórmula y la aceleración también es negativa, menos 0,3. Y el tiempo es el mismo tiempo de vuelo, 2,554. Lo que da como resultado 0,766 metros por segundo. Tenemos la componente horizontal del movimiento relativo. Ahora analicemos la componente vertical de movimiento relativo. La componente vertical de movimiento relativo sería la componente vertical final de B menos la componente vertical de D. Vean que ya habíamos definido que la velocidad vertical final de B era equivalente a la velocidad de salida, pero en dirección contraria, por ello el negativo, mientras que para el cuerpo D está restringido a viajar solamente en el eje X. Entonces, la velocidad vertical final de D es equivalente a la componente de movimiento relativo de B con respecto a D es simplemente menos 12,528. Ya con toda esa información tenemos el vector de velocidad final relativa de B con respecto a D, la cual tendría una componente positiva horizontal de 0,766 en I y una componente negativa en J de menos 12,528 metros por segundo. Lo siguiente es calcular la magnitud de ese vector. Aplicando Pitágoras, 0,766 elevado a la 2 más menos 12,528 elevado a la 2 raíz cuadrada, lo que da como resultado 12,55 metros por segundo. Para la dirección del vector consideramos el eje X y eje Y en posición normal. Tenemos una componente positiva en X y una componente negativa en Y. Por lo tanto, la orientación de ese vector es en el cuarto cuadrante. El ángulo cita que nos interesa es con la horizontal, lo cual sería la tangente a la menos 1 de la componente Y en valor absoluto entre la componente X también en valor absoluto, lo que da como resultado 86,5 grados. Ya podemos escribir la respuesta. La velocidad final relativa de B con respecto a D en el momento de cachar la bola es de 12,55 metros por segundo con una inclinación de 86,5 grados por debajo de la horizontal. Y con toda esta información, el ejercicio está finalizado. No olviden dejar sus dudas, comentarios y seguir apoyando las clases de dinámica totalmente gratuitas. Nos vemos en el siguiente ejemplo de movimiento relativo.